últimas horas, perdón, de ciertos productos que dicen van a escasear, otros que dicen no están. Yo hasta ahora no me he encontrado escasez, pero sí pocos productos, algunos anaqueles vacíos. Yo personalmente, hay quien dice que ha visto anaqueles completos vacíos. Y lo que sí está en el candelero es por qué hay barcos fuera de los puertos. ¿Qué está pasando? Hay quienes culpan a los camioneros. Los camioneros han llamado aquí al programa y nos han dicho que, que ellos no son los culpables. Ya tenemos al invitado. De manera tal que a mí me gustaría conversar con un experto en la materia, como lo es David Ramírez, economista, asesor de mercado y bienes raíces, para que nos explique estos fenómenos que estamos viendo y que repercuten en materia económica, barcos fuera de puerto, no se puede descargar mercancía, atrasos, falta de chips de automóviles, algunas líneas de producción y distribución se están viendo afectadas. Hay gerentes de supermercados que están diciendo que hay productos faltantes. Economista David Ramírez, buenos días, bienvenido. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu Al programa. contrario, es un placer. ¿Qué está pasando y qué puede pasar? ¿Y hay razón para alarmarnos? ¿Esto es resultado de un año como el pasado, que estuvimos paralizados por la pandemia, con líneas de producción y grandes empresas y fábricas cerradas? ¿Qué está pasando, economista? Cuéntenos. Bueno, sí, todo esto tiene que ver con el COVID. No hay razón para tener pánico. Yo diría que hay razón para entender bien lo que está pasando y actuar consecuentemente con lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que a raíz del COVID se produjeron numerosos desastres en la economía mundial. Y uno de ellos que está impactando ahorita más, es el rompimiento de la cadena de suministro. Lo mejor es imaginarse esto realmente como una cadena de una bicicleta, donde un eslabón va unido al otro. Cuando se rompe un eslabón, pues se rompe toda la cadena, deja de funcionar. Y todo esto empezó pues a raíz del cierre de la economía inicialmente en China, donde algunos de los contenedores quedaron guardados por un tiempo, luego se cerró, luego empezó la exportación masiva de productos quirúrgicos y medicinales, pues máscaras, guantes, todo esto, que no era lo que se hacía usualmente y transportó esos contenedores a otros lugares donde todavía permanecen hoy. Luego la economía de China se reactivó muy rápido y muy aceleradamente, y luego vinieron los cierres de nuestra economía, de las economías de Europa, en fin, toda esta sucesión de hechos derivó en que hay una escasez mundial de contenedores. Pero ese es solo un ingrediente de la tormenta perfecta que estamos teniendo. Permiso, Al mismo economista, tiempo, permiso. Usted acaba de decir una frase que yo no había escuchado. ¿Hay una escasez de contenedores? sí, hay una escasez mundial de contenedores y esto se refleja en unos altos costos de transporte que nosotros terminamos pagando de nuestros bolsillos, ya sea porque es más caro traer los bienes o porque sencillamente los bienes están escasos. Entonces, pero no solo fue eso, se decía que en esta tormenta perfecta se unieron otros factores. Uno de ellos ha sido la escasez también de mano de obra, particularmente transportadores, y eso lo estamos viendo en el puerto más grande de los Estados Unidos, Puerto de Los Ángeles, donde sabemos que no está cubriéndose la necesidad del transporte y eso acarrea que haya más demoras en el descargue de bienes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ante toda esta disrupción en esa cadena de suministros, en la oferta de contenedores, en la disponibilidad de trabajo,
en que también por otro lado el gobierno le ha estado inyectando muchísimo dinero a la economía y como somos seres racionales, pues gastamos parte de ese dinero, entonces queremos comprar más bienes. A muchas personas nos han llegado los cheques de ayuda federal, otras personas que ni siquiera están trabajando, entonces te llega tu ayuda estatal de desempleo, y todo eso se traduce en que consumimos más, pero como hay escasez de algunos bienes, entonces suben los precios de esos bienes y de otros bienes, y eso genera inflación. Entonces, lo que decía antes, pues cómo prepararnos, saber bien qué está pasando, pues esto es lo que está pasando. ¿Y cómo prepararnos ante esto? Pues en la medida de lo posible, lo que uno quisiera hacer como consumidor es tratar de no consumir esos bienes que ahorita están tan costosos. Por decir algo, tenemos un problema con los automóviles, sabemos que hay un déficit de producción porque hay una escasez de chips en la industria. Si podemos retrasar de pronto las compras de autos, pues es un bien grande. Ahora, hay un impacto que se está sintiendo ya a nivel de los alimentos y eso es mucho más difícil de controlar. Vemos que mientras todos los precios en general, en promedio, han subido un 5%, precios de los alimentos están subiendo por encima del 7%, y si vamos más al detalle, precios de alimentos como pollo y carne han subido 2 dígitos, incluso casi el 20%. Entonces, en lo posible, tratar de disminuir el consumo y reemplazarlo por otra cosa, pero ahí ya se vuelve más difícil la historia, que como decía, no debe ser de pánico, sino de tratar de actuar en consecuencia con lo que está pasando. A mí me ha llamado la atención lo que usted ha dicho y vuelvo a recapitular en esto. La escasez de contenedores. Esa escasez de contenedores no es porque se hayan dejado de fabricar contenedores, sino porque se ha reactivado la producción y entonces no dan abasto los contenedores que hay para esa reactivación de la producción después de la pandemia. Correcto, es una mezcla de factores, pero el principal es el que has dicho. O sea, había una parte de la explicación es que algunos contenedores quedaron en países que han tenido una recuperación más lenta, porque allá llevaron eh, muchos bienes que eran de la industria quirúrgica, los guantes, las máscaras, pues quedaron ahí. De pronto, el componente más importante es que de pronto China se recupera vertiginosamente y empieza la demanda de contenedores de esa área cuando no están todos distribuidos como estaban antes, ¿entiendes? Del COVID ya los contenedores, digamos, estaban localizados de acuerdo a las líneas de transporte que tenían usualmente, ¿sí? Muchos contenedores todavía están en China y no se han devuelto desocupados, digamos, por decirlo así. Entonces, toda esta disrupción sí afectó ese segmento. Vamos a, ya sabiendo lo que está pasando, dicen los choferes, los camioneros, que ellos quieren trabajar porque se acusa que no hay suficientes camioneros. Desde el punto de vista económico, estamos teniendo déficit, independientemente de que los camioneros quieran trabajar o no. Yo sí quiero, yo sí creo que quieren trabajar, pero lo que sí puede estar ocurriendo es un déficit de camioneros. ¿Por qué? Suponiendo que haya un déficit de camioneros, que eso paraliza o semiparaliza la red de transportación. ¿Por qué ocurriría eso? Ese déficit de camioneros. Bueno, es bastante intuitivo de cuando uno lo piensa de esta manera. O sea, por decir un ejemplo, antes llegaban cada día 500 contenedores que los transportaban, digamos, 100 camioneros. Ahorita miras el puerto de Los Ángeles, que repito, es el más importante de nuestro país, y puede haber represado 5.000 contenedores. Entonces, esos 100 trabajadores que antes hacían todo el trabajo no van a dar abasto. Necesitamos más gente, definitivamente. En eso, recordemos que el gobierno actual propuso incrementar los horarios de trabajo para que los puertos funcionen 24 horas. Pero justamente anoche veía yo un reporte en la televisión, no recuerdo qué noticiero, en el que me informaban, que eh, los transportadores no estaban muy deseosos a trabajar el tercer turno, que es el de la madrugada. Y bueno, ahí ya empiezan a jugar cosas que falta por entender y falta por investigar. Mucha gente eh, que no ha querido trabajar porque está con los subsidios de desempleo, otra gente que ha pensado cambiar su forma de vida porque a raíz de la pandemia posiblemente han pensado que
necesitan o quieren compartir más tiempo en casa, con los hijos, en fin. Es una mezcla de factores que está por investigar, pero lo cierto es que hay un déficit de trabajadores porque tenemos mucha más mercancía que necesita ser eh, colectada y repartida en todo el país. Economista, asesor de mercado, bienes raíces, David Ramírez. Nos dicen que estamos en inflación, en recesión y que todo esto se va a superar para el 2024. Lo cierto es que todo nos está costando más. Nos está costando más la gasolina, el impacto que tiene el costo de la gasolina en la red de distribución y producción es tremendo. ¿Cuál es el escenario? Primeramente, ¿estamos en recesión, estamos en inflación? ¿Y cuál es el escenario que usted ve venir para el próximo año? Bueno, en primer lugar, no estamos en recesión por fortuna. Sí salió hoy una noticia mostrando que la economía se desaceleró fuertemente en el tercer trimestre. Crecimos alrededor de un 2%, cuando en el segundo trimestre hemos crecido casi 8%. Entonces hay un bajón, pero no estamos en recesión por fortuna. ¿Qué es lo otro bueno? Que el nivel de la producción, o sea, el valor de todos los servicios y bienes que produce la economía, ya superó los niveles de antes de la pandemia. Entonces, digamos que estábamos en una pista de carreras y el carro se retrasó durante la pandemia, ya estamos en el nivel. Entonces, esto es bueno, porque eso quiere decir que podíamos generar más empleo y como hablábamos anteriormente, pues demanda por empleo hay. Lo que pasa es que tenemos que entender por qué alguna gente no quiere trabajar. Pero bueno, entonces no estamos en recesión, sí estamos en un periodo de alta inflación. Yo les decía anteriormente, la inflación promedio está alrededor del 5% y posiblemente terminemos el año ahí, que sería la inflación más alta en 7 años. El impacto de los precios de la gasolina, como bien dice, tiene un impacto general, el alza de los precios de la gasolina en todos los otros bienes. ¿Y qué es lo que se viene? Pues que la economía se continúe estabilizando para que no hablemos de que se continúe digamos, debilitando, yo prefiero usar la palabra estabilizar, Ujú. creciendo a unas tasas que son más consecuentes con el crecimiento histórico de los Estados Unidos, ¿sí? Que es alrededor del 2-3%, pero vamos a tener un año, posiblemente 2 años más de inflación alta, superior al promedio. Nuestra inflación usualmente es del 2%. Ya dije este año dónde vamos a terminar, posiblemente el año siguiente terminemos en niveles similares. Y sí, desafortunadamente todo indica, no lo digo yo, lo dicen muchos analistas, que la economía en cuanto al tema de la inflación solo se va a estabilizar en el 2000, después del 2023, en el 2024. Claro, existe el riesgo de que esta estabilización del crecimiento económico, o si se quiere llamar desaceleración, pues pueda llevarnos a una recesión si los problemas de suministro eh, continúan sin resolverse. Y aquí en esto, si me permites, pues yo creo que al gobierno le va a tocar ser mucho más agresivo en las medidas que está tomando. Ya te decía que no ha sido suficiente con que establezcan los turnos adicionales, por ejemplo, en los puertos. Entonces va a tocar tomar unas medidas mucho menos convencionales, como por ejemplo pensar en usar el puerto de Miami y por qué no pensar en que esta situación es extraordinaria, requiere medidas extraordinarias, por ejemplo, habilitar la Guardia Nacional para que nos ayude a desembarcar toda esa mercancía represada y la ayude a distribuir. Yo, Esto yo decía vendría en ayer, protección al claro, consumidor. yo decía ayer que el gobierno tiene que ser más agresivo en políticas económicas. Sin lugar a dudas, este gobierno le ha tocado, o sea, al gobierno anterior del presidente Trump, y esto es al margen de partidos, y la gente tiene que estar bien claro. Al presidente Trump le tocó una pandemia que y le tocó a todos los gobiernos del mundo que no se esperaba. Ha sido una situación inédita. Y entra esta nueva administración con otra situación también inédita. A esta le toca ahora tener una política mucho más agresiva.